artroplastia de tobillo consiste en sustituir las partes dañadas de los huesos por dos componentes metálicos, uno que va a estar situado en el tercio distal de la tibia y el otro que se va a ubicar en la parte superior del astrálago. Entre estos dos componentes se va a colocar un inserto de polietileno, el cual va a servir como cartílago para que estas dos superficies se puedan deslizar entre sí sin ningún problema. En cuanto a su epidemiología, las primeras ideas surgieron en 1990. Estas primeras ideas no tuvieron tanto éxito debido a la época y a las diversas complicaciones que ésta presentaba. La mayoría de los casos para tratar con esta técnica resulta ser la artrosis postraumática. Esta representa el 80% de los casos. Posteriormente, después de su aplicación, puede existir un aflojamiento o migración de los componentes de un 15 a un 45%, y además varios autores señalan que el dolor residual se puede presentar de un 23 a un 46%. En cuanto a sus tipos, se puede decir que primero existieron las prótesis de primera generación. Estas prótesis no tenían las características adecuadas para adaptarse al tobillo debido a que eran prótesis segmentadas, eran prótesis que tenían dos componentes, no estaban anatómicamente correctas y esto presentaban diversas complicaciones que más adelante se les van a mencionar. Posteriormente, a pasar el tiempo, se crearon las prótesis de segunda generación. Estas prótesis de segunda generación tenían las características de que no eran segmentadas, tenían una fijación biológica más adecuada, eran anatómicamente más parecidas a la articulación del tobillo y además constaba de tres componentes, dos metálicos y el inserto de polietileno que servía como cartílago para deslizar estas superficies. En cuanto a su clínica, se puede decir que dependiendo de la afección que afecte al tobillo, dependiendo de la enfermedad que afecta al tobillo, se puede presentar dolor o pérdida de movimiento, por lo general. En sus indicaciones, estas intervenciones pueden estar indicadas para las fases avanzadas de deterioros del tobillo. En este caso se encuentran las artrosis primarias, las artrosis postraumáticas y las enfermedades inflamatorias, entendiéndose que la artrosis viene siendo el desgaste de las superficies articulares y las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide viene siendo la inflamación del revestimiento de la articulación. Además, es importante saber de que para esta intervención quirúrgica es necesario que el paciente cumpla con una serie de requisitos que son fundamentales para que ésta pueda tener éxito. Las indicaciones que debe tener este paciente es que tiene que tener suficiente reserva ósea, tanto en la tibia como en el astrálago. Tiene que tener un buen estado de los tejidos blandos. El tobillo y el pie tienen que estar correctamente alineados, tiene que conservar una movilidad al menos de 10 grados en dorsiflexión y 20 grados en plantiflexión, tiene que tener un correcto estado neurológico y vascular de esa extremidad, además tiene que ser un paciente no inmunodeprimido y por último la actividad de este paciente tiene que ser suave, tanto la actividad laboral como la actividad deportiva. Complicaciones de la artroplastia del tobillo. Esta se divide en dos, en intraoperatoria y postoperatoria. En la intraoperatoria existe un corte accidental del malleolo y fractura del malleolo medial, lo cual debe ser sintetizado si esto ocurre. Daños vasculonerviosos y tendón tibial anterior, tendones extensores y flexores del compartimiento posterior. Si durante la cirugía se percibe y comprueba la mala capacidad ósea o inestabilidad, se debe estar preparado para cambiar de indicaciones a una artrosis postoperatoria, dehiscencia o necrosis de la herida con un porcentaje del 2 al 24%, según la serie, pérdida de rango de movilidad, fractura de estrés en el malleolo medial al producirse más tensión en la zona media, sobre todo si no hemos realizado una liberación extensa del ligamento deltoideo o si queda una mala alineación en varo. Dolor crónico anteromedial debido a un incremento de la tensión de los tejidos en la parte media o a la falta de alineación del ligamento deltoideo.
osteocitos dolorosos y huesos ectópicos, empingmes causados por componentes de mayor tamaño o implantes incorrectamente, aflojamiento aséptico, luxación del polietileno o infecciones del 1 al 3%, quistes óseos se nombran como posible causa de su aparición, el tipo de tamaño del vástago de prótesis, el diseño de la superficie, el polietileno móvil o el eje de implantación de la misma. Contraindicaciones de la artroplastia del tobillo. Este está contraindicado para las infecciones crónicas y agudas, las necrosis vasculares de más de un tercio del astrágalo, trastornos neuromusculares o neuroartropatías, artropatías del medio pie y retropié, síndromes de polineuropatías, inestabilidad inmanejable que no puede ser corregida satisfactoriamente con otros procedimientos adicionales, como por ejemplo osteotomías correctivas, osteoporosis severa, terapias inmunosupresoras, artropatías neuropáticas, partes blandas deficientes con mal territorio cutáneo y problemas vasculares severos. Ahora bien, la artroscopia del tobillo, ¿qué es? Es una cirugía que utiliza una pequeña cámara e instrumento quirúrgico para examinar o reparar los tejidos dentro o alrededor del tobillo. La cámara lleva el nombre de artroscopio, por lo cual se genera el nombre del procedimiento artroscopia. El procedimiento le permite al médico detectar problemas y hacer reparaciones al tobillo, sin realizar grandes cortes en la piel y tejido, y así precisar el diagnóstico y tratar distintas patologías. Se puede percibir menos dolor y la recuperación es mucho más rápida. Descripción del procedimiento de la artroscopia del tobillo. Primero se introduce el artroscopio en el tobillo a través de una pequeña incisión. El mismo artroscopio va a estar conectado a un monitor de video en el quirófano. Esto le permite al cirujano ver el interior del tobillo. Segundo, se inspecciona todo el tejido del tobillo. Estos tejidos incluyen cartílago, hueso, tendones y ligamentos. Por último, se repara cualquier tejido dañado. Para esto, el cirujano hace de 1 a 3 incisiones más pequeñas, a través de las cuales introduce otros instrumentos. Se repara un desgarro de un músculo, tendón o cartílago, lo que quiere decir que se repara cualquier tejido dañado. Tipos de artroscopia. Esta se divide en dos, en anterior y posterior. La anterior permite acceder a la cámara anterior del tobillo, entre la tibia y el astrágalo, y así tratar fracturas, impingmes anteriores o lesiones condrales de esta cámara. Generalmente se accede por vías anteriores de anterolateral o anteromedialmente, según la patología que se vaya a abordar y la localización del nervio peroneo superficial. Postoperatorio. Permite acceder a la región extraarticular del compartimiento posterior, a la articulación talocrural y a la articulación subastragalina. Esto nos permite tratar lesiones de ostrigonum, que es impingmes posteriores, de la inserción de tendón de Aquiles, facilita la realización de artrodesis tibioastragalinas y tratar otras patologías tendinosas. Hola, espero que les esté gustando este video que le traemos sobre la artroscopia y la artroplastia en el tobillo. En este momento vamos a hablar sobre la clínica. Ya conocemos que la artroscopia es una intervención quirúrgica más favorable que la cirugía abierta.
ya que permite una mejor intervención, un mejor tratamiento y que no se vean afectadas tantas estructuras anatómicas que se conforman en el tobillo. Sin embargo, no quita el hecho de que haya una falla en la cirugía que no alivie el dolor del paciente, una lesión en el tendón, vaso sanguíneo o nervio, una insuficiencia en la reparación para sanar, también una debilidad en el tobillo. Ya sabiendo esto, hay que tener en cuenta de que la artroscopia viene desde lo más simple a lo más complejo. Esto puede dar de que el paciente se presente dolor o no, y en muchas ocasiones o en todos los casos se ve una inflamación del tobillo. También existe el caso de que el paciente, dependiendo de la complejidad de la intervención, puede ir para el fisioterapeuta o no. Teniendo en cuenta esto, la complejidad, puede ir o no, muchas cosas. Aquí tenemos indicaciones. Las indicaciones son extracción de cuerpos libres, sinovitis. La sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial. Tenemos el tratamiento de síndromes de impingement o síndromes de interposición. Estos síndromes se clasifican en tres: anterior, anterolateral y posterior. En anterior suele ocurrir por el crecimiento óseo en el borde anterior de la tibia, conocido como espolón tibial. Esto ocurre por constantes repeticiones que se realizan en el tobillo. Esto ocurre o es frecuente en futbolistas y en bailarines. También tenemos el anterolateral, que es por frecuentemente de que el paciente tiene esguinces. Entonces, la curación del mismo trae consigo tejido fibrótico o en el tendón o donde se forma el hematoma, entre otras cosas. También tenemos el impingement posterior, que ocurre o es presente cuando se forma o tejido óseo o tejido fibrótico donde está el astrágalo con el calcáneo. También en algunas ocasiones suele aparecer un hueso triangular que se llama otriágonus, que no permite o que limita la flexión plantar. Esto ocurre también en bailarines y en personas que están también constantemente caminando en puntillas. Tenemos tratamientos de lesiones osteocondrales, inestabilidad del tobillo, fractura del tobillo, artritis séptica, que la artritis séptica es un tipo de artritis que consiste en la inflamación de una articulación. Esto es por una infección que tiene el cuerpo, ya por una bacteria o un microorganismo. Esto se puede dar ya que el cuerpo lo tiene y transcurre por el corriente sanguíneo, o porque el paciente tuvo una intervención quirúrgica y estuvo infectado. También tenemos el tendón flexo-alinovus, que el tendón flexo-alinovus es el tendón del primer dedo del pie, es conocido como hallux, que se ve inflamado y no permite tampoco la flexión. Esto ocurre en bailarines y también en personas que están también constantemente caminando en puntillas. Tenemos la artrodosis de la tibioastragalina y la subastragalina. También tenemos las contraindicaciones, que tenemos infecciones, avanzados cambios artrósicos, que son las deformidades, un edema, los trastornos vasculares y artrofibrosis. Ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, hay que saber muy bien sobre la artroscopia del tobillo, todas sus indicaciones, sus riesgos, sus contraindicaciones, para realizar una buena intervención por parte de los traumatólogos y los fisioterapeutas, que vamos a realizar luego una rehabilitación. Muchas gracias por este video, espero que les haya gustado y espero que les sirva esta información. Gracias.